bienvenidos a nuestro segmento Café con Aroma A. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros, Sebastián Cordero. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues muchas gracias por tenerme aquí, es un gusto. Sí, sabemos que estás aquí en Guayaquil, viniste desde enero por la adaptación teatral de tu película Rabia. Sí, es un proyecto que surgió un poco repentinamente a fines del año pasado. Yo siempre había tenido una cercanía con el lugar donde se está haciendo la obra, la Casa Sino Fabiani. Desde hace varios años que conozco a Arnaldo Galvez, al dueño. En Épocas Sin Muertos No Hay Carnaval, pasamos mucho tiempo ahí y él siempre me habló de algún rato hacer una propuesta teatral dentro de la casa, algo que use distintos espacios de la casa. Que es algo que a mí siempre me ha interesado, a pesar de que, bueno, siempre lo mío ha sido el cine, pero el teatro finalmente es de donde viene el cine y como director de cine uno siempre tiene esa aspiración, esa idea de algún rato meterse a trabajar con el vivo, con la esencia, con el repetir una obra todas las noches. Pero me interesó en particular la idea de hacer una obra poco convencional, que utilice el espacio de otra forma. De alguna forma sí era un poco una obra más cinematográfica porque era más inmersiva. Y la idea de hacer que la adaptación venga de Rabia, un poco surgió en realidad la propuesta inicial del propio Arnaldo, del productor de la obra, que él me dijo, o sea, hace años, cuando él vio Rabia, me dijo, aquí se podría hacer algo así, y yo un poco lo descarté totalmente. Y el año pasado, conversando con él en alguna visita aquí a Guayaquil, de repente como que sí se prendió la chispa y me di cuenta cómo sería la cosa. Bueno, porque es la primera vez que se utiliza ese tipo de formato para mostrar una obra. Sí, el formato es súper interesante porque la obra sucede en un espacio de 3 pisos de la casa, es una casa real, funcional. Y la idea es que en un momento dado la obra se esconde uno de los personajes, José María se esconde dentro de la casa y él ve todo lo que sucede durante los próximos meses desde un lugar escondido en la casa y siempre hay la tensión de que él vuelva a asomar y en la película eso se maneja de una manera como muy más tradicional cinematográficamente, pero aquí la idea que a mí me pareció lo interesante es que se podía dividirle al público y que por ejemplo cuando hay una llamada telefónica entre José María y Rosa, en vez de tener el plano secuencia que les unía a los dos en distintos espacios de la casa, aquí más bien se les separa al público y tienes la mitad del público con Rosa en el teléfono, en el cuarto de los señores y la otra mitad en el cuarto de Rosa con José María ahí escondido, hablando calladito desde su lado. Y entonces el público escucha los dos lados de la conversación porque escuchas del otro lado, pero estás con un personaje. Y luego hay momentos donde te separas por completo y hay escenas que solo ve un lado del público y otras que solo ve el otro lado del público, pero la obra igual hace sentido, o sea, la trama igual te atrapa. Claro, o sea, todos llegan a ver toda la historia, llegan a captar toda la historia a través de eso. Toda la historia se cuenta de los dos lados, pero con diferencias igual importantes. Hay escenas que en un lado tú ves algo más fuerte, más gráfico, en otras escenas tú ves cosas a veces más sugeridas del otro lado, pero eso también es parte de la propuesta. Claro, y has tenido una larga trayectoria en el cine. Sí. Y ahora que has pasado al teatro, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Qué retos has encontrado? ¿Qué diferente hay en el cine y el teatro como director? A ver, a mí me pasa con el teatro que hay una inmediatez increíble. Hay una cosa que tú sientes que cada noche tienes que poder lograr la misma fuerza, la misma intensidad, la misma espontaneidad. En el cine tú con que consigas que tu actor te dé la línea de la manera perfecta una vez, ya estás. O sea, ya sabes que no necesitas regresar a eso. Y ya pasas a lo siguiente. Aquí más bien lo que necesitas es tener como toda una mecánica funcionando y el funcionamiento justamente de esa mecánica es una de las cosas que más me atrae, de las cosas que más me gusta y en este caso es no solo la mecánica de los actores o de lo que sucede a su alrededor, sino también del movimiento del público, de cómo la gente percibe la obra, o sea, el hecho de yo plantear elementos que van a hacer que la gente regrese a ver a un lado porque va a haber una acción ahí unos 5 segundos más tarde, o sea, cosas que poco a poco la puesta en escena te hace como encontrar otras herramientas para llevarle al ojo y al oído del espectador y eso me parece alucinante, sobre todo al vivirlo cada noche. Ahora, evidentemente es chistoso porque me acuerdo el rato que empecé a armar el proyecto y decía, bueno, vamos a tener en total 8 semanas de funciones, que es bastante para una obra de teatro.
pero igual, eso en total, en el mejor de los casos, son 1.600 personas o algo así, porque la capacidad por noche no es mucho. Y eso en una película entraría en un día, en 2 días de funciones en el cine. Y una película queda para que sea visto por cientos de miles de personas, ojalá en algún momento. Y una obra la vio la gente que estuvo ahí esa noche. Entonces, eso también yo creo que en vez de desvalorizarle, a mí me parece que la hace más especial. Exacto, Tú le cuando da fuiste ese a la obra, valor, o sea, es un momento en el que lo capturas en tu mente Sí. y no se te va a olvidar. Exactamente. Ajá, no lo exactamente. tienes en DVD, no lo tienes en YouTube. No, es lo está que ahí. viste, es lo que viste y a veces es súper interesante. Hay obras, yo me acuerdo hace años, yo vi un monólogo que hizo Isabel Huppert que se presentó en Los Ángeles y me acuerdo, es una de las cosas más impresionantes que he visto y me acuerdo que en el programa decían que ella no permitía que nadie, o sea, nunca se grabó ningún récord de ella haciendo el monólogo, era solo para verlo en vivo. Entonces, o sea, ya eso ya no existe, un récord de lo que se hizo, sino simplemente en la memoria de la gente. Y eso me parece muy, muy lindo como concepto. Exacto. Y la obra la trajiste aquí, a la ciudad de Guayaquil. Y Guayaquil ha sido una ciudad muy icónica dentro de tus películas. La hemos visto Sí. en películas como Sin Muertos ni Carnaval o Ratas, Ratones y Rateros. ¿Qué tiene Guayaquil? ¿Por qué te emociona tanto crear una historia y teniendo Guayaquil como escenario? Chistoso, porque yo de niño y de adolescente no tenía realmente ningún contacto con Guayaquil. O sea, yo vengo de Quito y para mí siempre el calor, los bichos, la humedad, todo me desesperaba. El invierno aquí es difícil. Sí. Y de ahí un verano que estaba yéndome con mi primo a la playa desde Quito y se nos dañó el auto, me acuerdo, en Progreso. Y estuvimos forzados a pasar como 4 días o 5 días en Guayaquil y me dio la vuelta la visión que yo tenía de la ciudad. Y luego, años más tarde, cuando filmé Ratas aquí, la semana de rodaje de Ratas en Guayaquil, o sea, Ratas fueron 5 semanas de rodaje y en Guayaquil fue la 4ª semana. Y ha sido de los mejores momentos a nivel de experiencia, de trabajo como cineasta. O sea, esos 5 o 6 días de aquí fueron maravillosos. Y entonces, no sé, como que también luego el público aquí respondió increíble a Ratas, hubo mucha cercanía. Crónicas la filmamos la mayoría aquí, entre Guayaquil y Babahoyo. Y yo cada vez he vuelto a Guayaquil, o sea, por temporadas largas, por varios meses y siempre me encanta. O sea, es difícil definir el porqué, pero hay algo que sí me llama a esta ciudad. Definitivamente mucho. Guayaquil tiene algo que nos Sí, atrae y a sí. nosotros como guayaquileños muchísimo más. Sí, definitivamente. Otra cosa muy icónica de tus películas es tratar la problemática social que hemos vivido en cada década. ¿Por qué eso como eje central de tus películas? Yo creo que en el cine latinoamericano sí hay una tendencia desde hace varias décadas de atrás de justamente retratar un mundo que es real, o sea, que existe a nuestro alrededor y de alguna forma incorporar ese realismo con la tensión que plantea la historia, con la trama misma de la historia. O sea, yo siento que el concepto justamente del realismo social, pero junto con una historia fuerte, con una historia que te atrape, es justamente una de las cosas que le hace especial al cine latinoamericano. Creo que el cine latinoamericano sí ha tenido una tendencia importante de no ignorar el mundo que nos rodea, sino más bien plantearlo como parte de la realidad que se Y a veces retrata. eso ocasiona que el público se siente identificado o que entienda todo ese lenguaje, esa jerga que a veces se utiliza. Claro, o sea, a ver, yo pienso que para mí es mucho más, una recompensa mucho más grande como cineasta ver que el público se queda conversando después de la película, que tiene cosas que una película le hace pensar, que una película le cuestiona. Me parece mucho más interesante a que simplemente sea un momento de pasar comiendo canguil, de divertirse un rato y de no acordarse de nada cuando termina la película. O sea, siento que uno de los retos que uno tiene como cineasta es lograr realmente meterse en la cabeza del espectador y plantear un poco un cambio, o sea, o por lo menos un análisis de lo que vio y del mundo que le rodea, ojalá. Pero al mismo tiempo, pues para hacer eso yo creo que tienes que engancharle también. Y entonces Exacto. justamente ese balance, ese equilibrio, y una de las cosas que trato de hacer siempre en mi cine es generar elementos de enganche y de tensión muy fuertes desde el principio.
y generalmente son películas, o sea, Rabia mismo es una película que tiene una tensión muy grande que no te suelta hasta el final, o sea, siempre ha sido eso como uno de los elementos cruciales para mí en mi cine, pero eso va mezclado igual con el retrato de un mundo que existe, de un mundo con problemas, de un mundo con contrastes, eso es parte de... Me parece muy interesante mostrar eso, o sea, que ese sea la carta de presentación de las películas, que eso sea lo que atraiga al público y que, como dijiste, no sea entre al cine, comí canguil y me olvidé de todo, claro, sino es algo que me deja un mensaje, es algo que voy a recordar. Exactamente. Exacto. Y también has dirigido otra película, por ejemplo, Europa Report, que tiene algo diferente, es más ciencia ficción, así. Sí. Y has explorado estos dos tipos de géneros. ¿Hay algún otro género fílmico que no hayas hecho aún, pero te emociona mucho, te interesa? Sí, a ver, es que hay muchos tipos de cine que son súper atractivos. O sea, en Europa Report mucha gente se sorprendió que me meta yo a hacer una película de ciencia ficción porque era algo muy alejado del mundo que yo había retratado hasta ahora. Pero al mismo tiempo yo como cinéfilo y como lector, yo siempre fui muy fanático de la ciencia ficción y el rato que llegó ese proyecto se dio la oportunidad de plantear varias cosas, de plantearme un montón de retos, de cosas que siempre me han interesado igual, simplemente yo no había ido en esa dirección antes. Y creo que de esa misma forma sí hay muchos géneros que me gustaría atacar, o sea, totalmente, sí. En algún momento hacer una buena película de miedo sí me parece súper atractivo, o sea, la comedia es un reto, creo que es el género más difícil, pero... Sí, o sea, lograr que la gente se ríe de algo, claro, pero sin pasar a ser trillado, claro, exacto, o ofensivo, o sea, tampoco. De acuerdo, o sea, es un reto, o sea, no es fácil. Yo respeto mucho a la gente que sabe hacer reír. Claro, y sería súper bueno ver eso, ¿no? Porque muchas películas latinas o ecuatorianas tratan de retratar la realidad nacional, que no hacer eso, darnos un reto de crear películas con géneros diferentes. Yo creo que es el paso siguiente. Yo creo que dentro de nuestra cinematografía, que justamente la gente sí explore mucho más, que los cineastas sí exploren más el seguir géneros específicos. O sea, eso es lo que de alguna forma se ve cuando una industria y una cinematografía está ya desarrollándose más. Tú ves igual más cine de autor, pero también ves más cine de distintos géneros y cine que sigue ciertas convenciones. Y eso creo que está bien, o sea, es importante que haya las dos cosas a la vez. Claro, por ejemplo, también algo muy relevante de tus películas es que tienen personajes muy icónicos. O sea, Blanquito, por ejemplo, es alguien súper icónico en Pescador, y Andrés Crespo también se ha quedado como marcado por ese personaje. ¿Cómo es el proceso de tu casting? ¿Cómo logras encontrar las personas ideales para los personajes que te inventaste? Depende, en cada uno ha sido distinto. O sea, con Ratas, por ejemplo, cuando llegó Carlos Valencia a hacer casting, porque estábamos con el guión, o sea, buscando a Ángel, buscando a Salvador, llegó a la oficina, yo no estaba ahí ese día y en el guión el personaje era 10 años menor a lo que era Carlos, pero me acuerdo, yo vi un plano de él, o sea, una entrevista donde él contaba una historia que era lo que estábamos haciendo para el casting y dije, no, es él y hay que, o sea, y reescribí el personaje para que sea de otra edad y yo ya sabía que él funcionaba. Con Crespo, yo desde que le conocí a Crespo hace, yo no sé, en la época de Ratas, yo he querido hacer algo con él, o sea, yo me siento a conversar con él y para mí era siempre un show el sentarse a conversar con él. Es alguien que además, o sea, que tiene un gran manejo del verbo y al mismo tiempo es muy inteligente. Entonces, me acuerdo con Fernando Andrade, con el co-guionista de Pescador, que yo le enseñé un corto a Andrés y le dije, él es el personaje, o sea, no sé qué hace él en el pueblo de pescadores, no sé cómo lo vamos a justificar, pero tiene que ser él. Y ya, o sea, yo lo tenía súper claro desde el principio. Hay otra gente que igual de repente ha llegado, o sea, o que la buscas un montón hasta que de repente sientes que hay ahí la química, que le va a dar, o sea, que le va a dar alma al personaje, ¿no? Eso es súper importante. Claro, por ejemplo, cuando hiciste Rabia, la película, tenías un casting y ahora en el teatro es un casting diferente, pero tratar de que ambos creen la misma fuerza, el mismo personaje, la misma sensación. Sí, o sea, cada versión siento que igual puede ir por distintos caminos, o sea, no es necesariamente
el mismo personaje ya ahora que lo que en la obra que lo que fue en la película. Pero al mismo tiempo, pues sí quieres que sea igual de impactante, igual de fuerte, y eso uno pues sí se pone como el mismo estándar de calidad y todo en todos los procesos, ¿no? Entonces sí quieres llegar a lo mismo, pero no va a tener o sea, siempre va a tener algo propio. Claro, como comunicadores siempre tratamos de dar lo mejor, ¿no? Sí. Ponernos el top muy, muy alto. Claro. Así es. Y ahora, otra película que mencionamos anteriormente, Europa Report, ahora está en Netflix, Sí. una gran plataforma de streaming. ¿No te interesa algún día hacer una serie o capaz una película precisamente para este tipo de plataformas? Sí, o sea, definitivamente, creo que es un formato increíble. Ahorita lo que se está logrando, sobre todo en cuanto a lo que es series, tanto de ficción como de documentales, es algo maravilloso, o sea, algo que ya venía desarrollándose en los años anteriores, pero a través de las plataformas de streaming han logrado conectar con el público de una manera increíble, y tener 10 horas o 16 horas para desarrollar una historia en vez de 2, sí te permite profundizar de una manera que antes no era una opción. O sea, el cine y las películas siempre se han parecido más en formato a los cuentos, y la serie ya permite adentrarse en lo que es una novela. O sea, una serie como The Wire, que bueno, son 10 años antes igual a que entre Netflix, pero es una obra maestra a la altura de cualquier gran obra literaria. Y a nivel de documental, lo que se está haciendo ahorita, o sea, por ejemplo, el documental el año pasado sobre O.J. Simpson, o ahora el de Osho, el de Wild Wild Country, son, pero realmente ejemplos igual de obras importantes de investigación, lo cual permite el formato, ¿no? Claro, entonces, y súper también, bien. O sea, como no es ficción, también requiere un gran equipo que investigue, que obtenga la información real y necesaria para hacer una serie de 10 capítulos, de 12 capítulos. Claro. Sí, son mega investigaciones, ¿no? Son trabajos titánicos, y eso está muy bien. Ujú. Y por ejemplo, hemos hablado de que la tecnología avanza, los tiempos cambian, los medios cambian, pero ¿tienes algún referente o alguien muy icónico en el cine al cual siempre has admirado o sigues? Sí, no, mucha gente. Yo creo que soy muy cinéfilo y muy fan de alguna gente. Entonces, directores contemporáneos, pues Paul Thomas Anderson, siento que está en un nivel pero altísimo. O sea, tú ves las pelis a mi modo de ver, y sé que esto es muy subjetivo, pero los últimos Óscares, o sea, tenías varias películas muy buenas, pero The Phantom Thread era, o sea, es como estar viendo una peli de Bergman o una peli de un gran cineasta. O sea, es otro, tiene ese siento yo, sentimiento otro nivel. subjetivo que te da una sensación diferente a cualquier otra película mainstream, Sí, definitivamente. sí. Y bueno, y él hizo igual una de mis pelis favoritas, que es Magnolia, que es una peli que ha sido, o sea, importantísima en mi vida, o sea, y es un cineasta joven, entonces sí es una gran inspiración. De ahí obviamente los clásicos siempre, ¿no? El regresar a los clásicos es yo creo que esencial. O sea, el cine de Kurosawa, el cine de Buñuel, de Fellini, o sea, sí, el cine norteamericano de los años 70. Hay varias películas de ahí que son claves, o sea, para mí como influencia y como referencia. Sí, definitivamente. Y el cine es tu pasión, es lo que has hecho durante muchos años, pero aparte del cine, ¿qué otras actividades te apasionan hacer? ¿Qué otras actividades sigues? O sea, yo me veo a mí mismo como un contador de historias, o sea, en el formato que sea. El cine es lo que más he hecho. Ahora estoy empezando a hacer teatro. Siento que todas son distintas herramientas para lograr un poco el mismo objetivo de distintas maneras. Creo que siempre es eso lo que más me llama. Me encanta igual leer mucho. Me encanta estar afuera, caminar, montar bici. O sea, también sí creo que hay una conexión fuerte con la naturaleza, pero afortunadamente sí me dedico la mayoría de mi tiempo a hacer lo que me gusta, que es contar historias con distintas herramientas, con imágenes, con sonido, y eso sí es algo que no lo cambiaría por nada. Claro. Te graduaste en la universidad, de hecho, no como director, sino como escritor de guiones, ¿no? Sí. Ajá, entonces, eres además de un contador de historias, un director, productor.
Si Sebastián Cordero, en otro universo paralelo, no se dedicara a esto, ¿qué estaría haciendo? ¿A qué se dedicaría? A la música, o sea, creo que sería alguna de las artes. Sí, Definitivamente creo que encaminado al arte. Definitivamente. Y creo que daría un poco igual, o sea, podría estar haciendo música, podría estar escribiendo, no sé, o sea, sí hay muchas cosas que de alguna forma cumplen ese objetivo, pero el cine sí es o sea, es que sí es un privilegio trabajar con tantos elementos, sí es algo, o sea, es muy bonito orquestar todo lo que sucede en una película, o sea, es muy, o sea, es un mega reto y es súper especial cuando las cosas funcionan. Pero y ver el resultado final es tan satisfactorio, tan reconfortante. O sea, es increíble ver que funcionó. Uno ya no lo disfruta. Claro. O sea, yo nunca he podido disfrutar ninguna de mis películas porque la veo terminada y solo veo que todo está en su lugar, pero ya no la veo como un espectarios. Como la primera vez que Eso no, una película. no pasa. Nosotros como estudiantes de comunicación también incorporamos el cine en varios aspectos de nuestras carreras. A veces tratamos temas como un poco complicados o sensibles como la violencia, el narcotráfico. ¿Qué consejos nos darías para abordar este tipo de temas de manera correcta? O sea, siempre para contar cualquier historia hay que entrar con la verdad. O sea, hay que buscar cuál es la manera, de alguna forma, más verdadera de contar la historia. O sea, entender a los personajes. Obviamente la verdad es subjetiva y depende de tu punto de vista y depende de tus intenciones y depende de muchas cosas. Pero el tratar de buscar la manera más directa y más honesta de presentar a cualquier personaje, a cualquier entrevistado, a cualquier persona que es importante para contar tu historia. O sea, sí es tratar de encontrarle su esencia y lo que le hace real, o sea, lo que le hace ser lo que es. Claro. Y realmente iniciaste tu carrera como director de cine en una época en la que quizá esta industria no estaba tan explotada. Y ahora, en la actualidad, durante todo tu trayecto, ¿cuáles son los mayores cambios que has visto en el cine aquí en el Ecuador? O sea, para empezar, la cantidad que se está produciendo y la diversidad de proyectos. O sea, cuando hicimos Ratas, se hacía la peli anterior había sido 5 años antes, me acuerdo que era Entre Mares y una mujer desnuda, y ese año era un año increíble porque se hicieron 2 películas ecuatorianas de ese año. De ahí la siguiente creo que fue 3 años más tarde. Entonces era un promedio de una peli cada 3, 4 años y ahora tú ves que cada año se están haciendo 15, 20 ficciones, posiblemente más documentales y muchas temáticas abordadas por cineastas muy diversos. El problema que todavía enfrentamos es que igual la distribución y la difusión de este cine todavía es muy reducido, o sea, poco de este cine llega a un gran público y ahora mismo yo creo que sí hay un tema con el cine ecuatoriano y es que está llegando a mucho menos público ya en cifras que lo que era antes. Estos últimos años, no sé si tiene que ver con la temática de las películas, no sé qué puede ser, pero igual creo que hay cosas muy interesantes en camino, hay un montón de retos, se necesita igual hacer un cine que se necesita todavía encontrar la manera de que se pueda financiar un cine además independiente, un cine interesante. Aquí en los últimos años ha hecho una gran diferencia el tener primero el Consejo Nacional de Cine, a cargo del Instituto de Cine. Sin embargo, eso es confiar simplemente en un tipo de financiamiento. O sea, paralelamente se necesita también elementos que incentiven justamente la inversión privada en el cine, cosas que realmente han hecho una diferencia gigantesca en países vecinos, en Colombia, en México, en Brasil, incentivos fiscales, por ejemplo, para poder conseguir que empresas privadas inviertan en cine y que se beneficien de eso. Es algo que haría una grandísima diferencia aquí. Todavía estamos lejos de llegar a eso, pero, digamos, se sigue empujando poco a poco. Sí, también es una forma de mostrar un país al mundo. Totalmente. Hacerlo conocer. Importantísimo, sí. Bueno, finalmente, Sebastián, ¿qué consejo nos darías a nosotros, personas jóvenes, incursionando en carreras que comienzan a nacer aquí en el país, como dirección, producción? A ver, el consejo principal que yo trato de dar siempre a quien sea que esté empezando es
tú tienes criterio, tú ves una película y te das cuenta si es buena o mala, si te gustó o no te gustó, qué pasa, en qué momento te enganchó, qué cosas fallaron. Aplica el mismo criterio a lo que tú hagas. O sea, aplica el mismo, ponte el mismo estándar de calidad que tienes cuando ves la película, que sea del lugar del mundo que sea, y aquí haz algo igual o mejor. O sea, ponte esos estándares. Si tú te pones esos estándares altos, nadie, o sea, tú tienes que ser la persona con más altos estándares en el set o en el lugar donde estés trabajando. Y eso va a hacer que tu trabajo sea mejor y que eventualmente encuentre un camino. O sea, se puede realmente hacer cosas muy buenas, es simplemente tener uno mismo esos estándares altos. Claro, definitivamente. Y cada vez que alguien produce algo nuevo, tratará de hacerlo mejor y mejor y mejor. Siempre hay una manera de superarnos a nosotros mismos. Totalmente. Los retos y llegar Sí, y cumplirlos. sorprenderse a uno mismo con Sí. todo. O sea, ponerse ese estándar altísimo. Sí. Bueno, Sebastián, ha sido un placer haberte tenido aquí, hablando con nosotros. Te deseo muchísimos éxitos en tus próximos retos, en tus próximos proyectos. Y Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. Gracias a ti y a todo el equipo.